Solo 40 días después de convertirse en Papa, el Papa León XIV hizo cambios que sacudieron a la Iglesia global como fuego a través del incienso. Estos son los 10 cambios que dejaron a los fieles atónitos, a los críticos furiosos y la historia reescrita. Si estás viendo este video ahora, no es por casualidad. El Espíritu nos reúne en este momento para reflexionar sobre el camino que estamos destinados a recorrer. Te pido amablemente que compartas en los comentarios desde donde estás viendo. Es una forma de sentir la presencia de otros, aunque estemos físicamente separados. Antes de continuar, necesito alertarte, YouTube ha estado eliminando suscripciones de forma automática. Entonces, aunque ya estés suscrito, revisa ahora si aún tienes activada la campanita, porque esto puede hacer toda la diferencia para no perderte ni una sola palabra reveladora como esta. Ahora, déjame contarte lo que pasó. Ocurrió en una tranquila mañana de miércoles 12 de junio de 2025, poco antes del amanecer en Roma. La mayor parte de la ciudad aún dormía, pero dentro del Palacio Apostólico, el Papa León XIV ya llevaba horas despierto. Estaba solo en su oficina, revisando la copia final de un decreto que había sido redactado en total secreto. Solo una línea, sin jerga legal, sin adornos diplomáticos, apenas doctrina pura y sin filtros. A las 6:40 de la mañana, el Papa León lo firmó con mano firme. Después, sin ceremonias, se lo entregó a su secretario y dijo apenas 4 palabras: «Publíquenlo sin demora». A las 7 de la mañana, el documento ya estaba en el sitio web del Vaticano. Su titular conmocionó al mundo. Las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no son ni pueden ser parte de la liturgia católica. En minutos, los medios globales explotaron. Un presentador de CNN se quedó en silencio a mitad de una frase. Los grupos de defensa Lauptia inmediatamente lo calificaron como una recaída en el dolor. Pero dentro de los muros del Vaticano no había confusión. El mensaje era directo y cargaba el peso inconfundible del propio Papa León. Una línea en particular captó la atención. Palabras que se repitieron en todas las grandes cadenas ese día. La Iglesia no debe imitar al mundo para permanecer relevante. La verdad no es una moda. En los bastidores, los obispos reaccionaron con sorpresa. Algunos aplaudieron en privado. Otros se hundieron en sus sillas, inseguros sobre lo que esto significaba para el futuro de la Iglesia. Pero para el Papa León no había espacio para dudas. A sus ojos, esto no era crueldad, era claridad. Y en un mundo lleno de definiciones cambiantes, el 12 de junio de 2025 sería recordado como el día en que el Papa León XIV trazó una línea en la arena y no retrocedió. El segundo cambio del Papa León fue aún más personal y explosivo. Solo 3 días después del primer decreto, el 15 de junio de 2025, llegó otro anuncio del Vaticano. Esta vez, no estaba dirigido al público, sino a los sacerdotes. La declaración fue breve y firme. Cualquier sacerdote que apoye públicamente los estilos de vida o relaciones Laupti será suspendido indefinidamente. Fue como un trueno. Al principio, las personas pensaron que era un rumor, pero a las 10:30 de la mañana fue confirmado. Un conocido sacerdote jesuita de Bélgica, famoso por su trabajo con jóvenes LGBT, fue silenciosamente apartado de su función parroquial. Sin rueda de prensa, sin una transición suave, simplemente se fue. Las redes sociales enloquecieron. Grupos activistas acusaron al Papa León de convertir la doctrina en un arma. Algunos lo llamaron violencia espiritual. Otros dijeron que el Papa estaba haciendo retroceder a la Iglesia 50 años. Pero dentro del Vaticano, el Papa León no se inmutó. Cuando uno de sus asesores le preguntó en privado si quería suavizar el lenguaje, él negó con la cabeza y respondió: «Los sacerdotes no están llamados a reflejar la cultura, están llamados a imitar a Cristo». Esa cita se esparció por todas partes. Periódicos, TikTok, hasta grafitis en los muros de iglesias en Berlín. En los bastidores, más sacerdotes recibieron advertencias. Algunos borraron publicaciones antiguas en redes sociales. Otros mantuvieron su posición y esperaron la suspensión. Lo que el Papa León XIV había hecho en apenas 72 horas no fue solo establecer una política. Él trazó otra línea clara. En su opinión, los sacerdotes no eran solo líderes, eran símbolos. Y el Papa decidió que esos símbolos debían corresponder a las enseñanzas de la Iglesia, no a las olas del mundo. Fue audaz, fue divisivo y era apenas el comienzo. El tercer cambio del Papa León sacudió profundamente la Iglesia, porque esta vez él no estaba hablando con el mundo, hablaba directamente a los sacerdotes. El 19 de junio de 2025, el Vaticano emitió discretamente una nueva regla. Cada sacerdote
obispo y cardenal debe ahora firmar una declaración anual de celibato, jurando que están viviendo de acuerdo con sus votos, no solo en palabras, sino también en privado. Pero eso no fue todo. El Papa León también abrió un canal de denuncia privado y anónimo, donde cualquier feligres o colega sacerdote podría reportar si un sacerdote estaba rompiendo su voto de celibato, ya sea con mujeres o con hombres. No era necesario dar nombres, no había miedo de castigo por hablar. La Iglesia nunca había hecho algo así antes. Algunos sacerdotes se enfurecieron, otros se asustaron. Algunos pocos hasta renunciaron silenciosamente en las primeras 24 horas. Pero el Papa León no cedió. Cuando se le preguntó por qué tomó esta medida, su respuesta fue simple, pero contundente. Para hablar de virtud, debes vivirla y el silencio no es castidad. Esas palabras fueron impresas en los boletines de las iglesias de todo el mundo el fin de semana. Por primera vez en décadas, la Iglesia no solo estaba recordando a los sacerdotes lo que significaba el celibato, estaba verificando si realmente lo cumplían. Para el Papa León XIV, el celibato no era solo tradición, era confianza. Y el 19 de junio de 2025 dejó claro que si usas el cuello clerical, debes cargar el voto. El cuarto cambio del Papa León fue el más impactante hasta el momento. El 21 de junio de 2025, algo extraño comenzó a suceder. El Vaticano publicó un nombre en línea, después otro, y después 7 más, uno tras otro. Cada nombre pertenecía a un clérigo, algunos sacerdotes, otros obispos que habían sido encontrados culpables de conducta sexual inapropiada. Todos fueron excomulgados públicamente por orden directa del Papa León, sin conversaciones privadas, sin transferencias secretas, sin encubrimientos suaves. Uno era un obispo de Sudamérica, otro un monseñor en Canadá, otro el director de un seminario en Francia. No eran hombres desconocidos, tenían poder, estatus y títulos de alto rango. Y aún así, el Papa León XIV los destituyó sin pestañear. Él no convocó una rueda de prensa, no hizo un largo discurso, solo profirió una frase que se esparció como fuego por el mundo católico. Esta iglesia no esconderá más la podredumbre detrás de túnicas rojas. Esa cita llegó a las portadas de los periódicos en Roma, Nueva York y Manila esa noche. Durante años, las víctimas imploraron a la iglesia que nombrara a los culpables. Ahora, el Papa León lo hizo él mismo, en voz alta, en público. Fue audaz, fue brutal y para muchos fue justicia. Y el 21 de junio de 2025, la Iglesia envió un mensaje. Los títulos ya no te protegen. El quinto cambio del Papa León tomó a muchos por sorpresa, especialmente los católicos más jóvenes. El 24 de junio de 2025, el Vaticano emitió un mensaje claro. Todas las confesiones digitales fueron prohibidas. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo ahora con alguien que necesita escuchar esto. Puede ser un instrumento de Dios en la vida de alguien hoy. No más confesiones por teléfono, sin aplicaciones, sin transmisiones en vivo, sin bots de confesión de IA, sin vídeos en línea con sacerdotes dando la absolución. De ahora en adelante, si quieres confesar tus pecados, debes estar presente personalmente, ya sea cara a cara o detrás de la reja, pero debe ser real, humano, presente. Cuando se le preguntó por qué implementó esta regla, el Papa León XIV dio una respuesta tranquila, pero poderosa. Un alma no puede ser purificada a través de Wi-Fi. Algunos rieron, otros se enfadaron. Católicos progresistas lo llamaron anticuado. Las iglesias tecnológicas dijeron que era un paso atrás. Pero algo inesperado sucedió. En ciudades como Varsovia, Manila y Bogotá, largas filas comenzaron a formarse fuera de las iglesias. Las personas aparecieron personalmente, silenciosas, esperando. Un sacerdote dijo, no veíamos filas así desde Pascua hace 10 años. Algunos vinieron a quejarse, otros a confesarse, pero de cualquier manera, el mensaje del Papa León fue escuchado alto y claro. El perdón es sagrado y algunas cosas no pueden ser transmitidas por streaming. Y el 24 de junio de 2025, la Iglesia desconectó una pantalla más entre el hombre y Dios. El sexto cambio del Papa León sacudió los muros del Tesoro del Vaticano. El 26 de junio de 2025, el Papa León XIV dio una orden simple. Vendan el tesoro. Él no se refería a los edificios de la iglesia o a los objetos sagrados usados en el culto. Se refería a las cosas extras, cálices incrustados de joyas, una tiara papal de oro y docenas de reliquias históricas guardadas en salas cerradas, raramente vistas por alguien. En total, más de $15 millones en propiedades del Vaticano fueron vendidos. Las personas se quedaron atónitas.
Algunos dijeron que era una falta de respeto, otros que era algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pero el Papa León no se inmutó. Todo el dinero, cada dólar, fue enviado directamente a iglesias en Gaza, Ucrania y Haití, que habían sido destruidas por guerras, desastres o pobreza. Él no hizo un gran discurso, solo una frase dicha suavemente a los reporteros. El oro no nos absuelve, dar sí. Fotos posteriores mostraron sacerdotes en Gaza usando vasos de plástico simples para la comunión. Una nota manuscrita pegada en uno de ellos decía: un cáliz de oro no nos salvó, la iglesia sí. No todos estuvieron de acuerdo con la medida. Algunos oficiales del Vaticano se enfurecieron. Un cardenal hasta amenazó con renunciar. Pero el Papa León se mantuvo firme, porque el 26 de junio de 2025 la iglesia no solo vendió tesoros, los devolvió a las personas que más los necesitaban. El séptimo cambio del Papa León molestó a mucha gente, especialmente las que usaban cuello clerical. El 26 de junio de 2025, el Papa León XIV dio una nueva orden que impactó de lleno. Ningún sacerdote, obispo o cardenal puede vivir en lujo. Si lo hacen, deben renunciar a él o perderán su posición. La regla era simple. Si posees un auto de lujo, una mansión privada o una casa de vacaciones, debes venderlo. No después, no el próximo año, ahora. Y esta vez no fue solo conversación. Esa misma noche, vídeos comenzaron a volverse virales. Uno mostraba a un Mercedes-Benz negro siendo remolcado de un garaje propiedad del Vaticano en Roma. Otro clip mostraba a un obispo en España caminando hacia una estación de tren, cargando solo una maleta y un rosario. En Brasil, un cardenal fue visto bajando de un autobús urbano, vestido con ropa simple y sin guardaespaldas. Las personas no sabían qué decir. Algunos aplaudieron, otros se impactaron. Pero el Papa no retrocedió. Él dijo solo una cosa cuando se le preguntó sobre la regla: si no caminas donde Cristo caminó, no estarás donde Él estuvo. Esa frase estaba en todas partes en cuestión de horas. Se convirtió en titular en Italia, un tuit en Nigeria y hasta una calcomanía en la puerta de una iglesia en Filipinas. Algunos líderes eclesiásticos trataron de resistir. Un arzobispo en Alemania dijo que había trabajado duro y merecía un buen auto. Fue silenciosamente apartado del ministerio público en 48 horas. Dentro del Vaticano, el silencio continuó. Nadie quería hacer el siguiente. Pero afuera, muchos católicos, especialmente los pobres, comenzaron a sonreír nuevamente. Una mujer en Colombia dijo: nunca había visto a mi obispo caminar, ahora lo veo en el mercado. Para el Papa León XIV, el mensaje era claro: si sirves a la iglesia, vives como Cristo, no como un rey. Y el 26 de junio de 2025, la iglesia dio un paso más en el camino de la humildad y dejó el lujo atrás. El octavo cambio del Papa León no vino con titulares ruidosos, pero fue uno de los pasos más grandes que la iglesia había dado en mucho tiempo. El 28 de junio de 2025, el Papa León XIV firmó discretamente una nueva regla. Las mujeres católicas ahora tendrán plenos derechos de voto en los sínodos del Vaticano. Esto significa que mujeres, monjas, líderes laicas y teólogas pueden ahora ayudar a moldear las enseñanzas de la Iglesia, hablar sobre la liturgia, votar en las decisiones que afectan a millones de católicos en todo el mundo. Antes de esto, las mujeres podían asistir a las reuniones, podían compartir ideas, pero cuando llegaba el momento de votar, se les pedía que permanecieran en silencio. No más. El cambio no se hizo con cámaras parpadeando. No hubo un gran evento, solo un documento publicado silenciosamente en el sitio web del Vaticano y entregado a los obispos en un sobresellado. Pero las personas lo notaron. En horas, la noticia se esparció en círculos católicos por todo el mundo. En Kenia, la hermana Ángela, profesora y líder comunitaria de larga data, dijo: finalmente, nuestras voces serán escuchadas donde se toman las decisiones. En Roma, un grupo de estudiantes de teología, principalmente mujeres, se reunió frente a la plaza de San Pedro y levantó carteles escritos a mano que decían: gracias por escucharnos. Algunos líderes se opusieron. Un cardenal dijo que la iglesia estaba cambiando demasiado rápido. Otro advirtió que podría causar confusión. Pero el Papa León no respondió con argumentos. Él respondió con solo una frase: María dio a luz al Verbo. ¿Quiénes somos nosotros para silenciar a sus hijas? Esa línea fue impresa en boletines de iglesias en toda Sudamérica y apareció en los noticieros de la noche en Canadá. El Papa León no dio el sacerdocio a las mujeres, no cambió la doctrina, pero les dio una voz donde antes reinaba el silencio y un voto que ya no puede ser ignorado.
Y el 28 de junio de 2025, por primera vez en la historia, el Vaticano abrió sus puertas no solo a la presencia de las mujeres, sino a su poder. Fue silencioso, pero poderoso, simple, pero histórico y, para muchos, llegó muy tarde. El noveno cambio del Papa León fue tanto sorprendente como emotivo, porque esta vez se trataba de personas que se habían sentido excluidas por años. El 27 de junio de 2025, el Papa León XIV dio un raro mensaje público desde el balcón del Vaticano. La plaza estaba llena de reporteros y peregrinos, pero sus palabras no fueron fuertes ni furiosas. Fueron tranquilas, honestas, cuidadosas. Él miró a la multitud y dijo: «Toda alma pertenece a la Iglesia, pero el arrepentimiento debe caminar junto con la acogida». Con esa frase, el mensaje fue claro. Los católicos Laptia fueron invitados de vuelta a la Iglesia. Podían asistir a misa, podían orar con la comunidad, podían sentarse en la primera fila si querían, pero había condiciones. No se les permitiría predicar desde el púlpito, no se les darían roles de liderazgo y no serían bendecidos en uniones del mismo sexo, ni recibirían el sacramento del matrimonio. El Papa León no dijo esto con odio o juicio. Lo dijo con una especie de fuerza tranquila. Él no sonrió, no levantó la voz, pero dejó claro: no bendeciremos la confusión, pero amaremos a los confundidos. La multitud se quedó en silencio por un momento. Después, algunos aplaudieron, otros se miraron entre sí, inseguros sobre qué sentir. Algunos católicos Laptia dijeron que parecía un paso adelante. Ya no estaban siendo expulsados, estaban siendo acogidos de vuelta, pero no completamente abrazados. Otros dijeron que no era suficiente. Grupos activistas en línea lo llamaron una puerta entreabierta, pero aún así muchos vinieron. Ese fin de semana, iglesias en Ciudad de México, Manila y Nueva York reportaron algo en común. Católicos Lauti Prime estaban volviendo a misa. Algunos vinieron solos, otros de la mano. Algunos se sentaron en la última fila y lloraron. Un joven en Argentina dijo: «No voy a la iglesia desde hace 10 años. Aún no estoy de acuerdo con todo, pero hoy me siento visto». Algunos sacerdotes estaban confundidos. Algunos pocos escribieron cartas al Vaticano pidiendo claridad. Uno hasta se negó a leer la declaración del Papa en misa. Fue reemplazado más tarde. Pero el Papa León no discutió con nadie. Él no trató de explicar con palabras largas, solo dio espacio para que las personas volvieran a casa. Y el 27 de junio de 2025 fue exactamente eso lo que pasó. Para el Papa León XIV no se trataba de cambiar la doctrina. Se trataba de abrir la puerta sin remover la cruz que está en el centro. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue algo. Y para muchos, eso fue más de lo que jamás esperaron. El 10º cambio del Papa León no fue algo que él dijo, fue algo que se negó a hacer. Desde el primer día de su papado, el 8 de mayo de 2025, las personas notaron algo extraño. El Papa León XIV aceptó las vestiduras blancas, dio la bendición, entró al Palacio Apostólico, pero nunca se puso el anillo del pescador, el antiguo anillo de oro que todo papa usa para mostrar al mundo que él carga la autoridad de San Pedro. La mayoría pensó que era solo un retraso. Tal vez no estaba listo, tal vez estaba esperando una ceremonia. Pero los días pasaron, después semanas, después más de un mes. Cuando llegó a su día 40 en el cargo, el 17 de junio de 2025, el anillo aún no estaba en su dedo. Finalmente, un reportero hizo la pregunta que todos se preguntaban: «Santidad, ¿por qué no ha usado el anillo?». El Papa León no hizo un discurso, no se enfadó, ni siquiera miró a las cámaras, solo susurró: «Hasta que la santidad supera la política, solo cargaré las heridas de la iglesia». La sala se quedó en silencio. Algunas personas bajaron la mirada. Un obispo comenzó a llorar. Más tarde esa noche, el Vaticano publicó una sola foto, el anillo del pescador aún en el altar. No en una caja, no en una caja fuerte, solo ahí, a la vista, esperando. Personas en todo el mundo reaccionaron. Algunas se confundieron, otras se conmovieron profundamente. Una mujer en Filipinas escribió en línea: «Un papa que se niega a usar el anillo es un papa que conoce su peso». Algunos críticos, especialmente dentro de la iglesia, no estuvieron de acuerdo. Dijeron que el anillo no es solo un símbolo, es tradición, historia, liderazgo. Pero el Papa León permaneció en silencio, siguió orando, siguió trabajando, siguió liderando sin oro en su mano. De alguna manera, el anillo se convirtió en su propio mensaje. Recordó a las personas que el verdadero poder no siempre grita. A veces espera,
A veces se arrodilla, a veces sangra en silencio. Y el 17 de junio de 2025, el mundo vio algo que no veía en siglos. Un papa que lidera no por lo que usa, sino por lo que carga. El Papa León XIV no descartó el anillo, no lo rechazó, solo eligió no usarlo. Todavía no, porque para él esto nunca se trató de títulos o tradición. Se trataba de sanar las heridas de una iglesia rota antes de volver a ponerse un símbolo de poder en su dedo. Y hasta que ese día llegue, el anillo permanecerá en el altar, intacto, esperando. La última cosa que el Papa León cambió no fue una ley, una regla o un documento. Fue el espíritu del liderazgo mismo. Desde el momento en que se convirtió en Papa, las personas esperaban un hombre tranquilo, alguien que sonriera, saludara, dijera cosas suaves y mantuviera la iglesia funcionando como siempre. Pero no fue eso lo que pasó. En cambio, el Papa León comenzó a hacer movimientos audaces, rápidos, firmes y sin miedo. Él no esperó por aprobación. Él no trató de agradar a todos los grupos. Él no tuvo largos debates. Solo hizo lo que creía que era correcto. Y uno por uno los cambios llegaron. Él prohibió las bendiciones de uniones del mismo sexo. Destituyó sacerdotes que apoyaban ideas contrarias a la iglesia. Forzó a los sacerdotes a vivir sus votos o irse. Limpió la riqueza del Vaticano y la dio a los pobres. Invitó a las personas a volver a la iglesia, pero no sin llamarlas a la verdad. Permitió que las mujeres votaran. Hizo que los poderosos se arrodillaran. Dejó el anillo papal intacto. Y dejó claro que los títulos no significan nada sin santidad. Algunos aplaudieron, algunos lloraron, otros gritaron de rabia. Pero el Papa León nunca cambió su tono. Él no gritó, no respondió con peleas. Solo siguió caminando hacia adelante con polvo en sus zapatos y la verdad en sus labios. Y fue entonces cuando el mundo comenzó a entender algo importante. El Papa León XIV no vino para ganar aprobación. Él vino para limpiar la casa, abrir las cortinas, llamar a las cosas por su nombre, recordar a la iglesia para que fue construida y a quien debe servir. Una vez él dijo en una reunión privada, sin cámaras, purificar, no agradar. Esa frase lo explica todo. Él no vino por aplausos. Él no quería fama. No le importaba ser tendencia en línea. Lo que le importaba era hacer a la iglesia honesta nuevamente. Y eso es lo que realmente cambió. No solo las reglas, no solo las políticas, sino el corazón de la iglesia, la sensación, el tono, el fuego en el aire que dice, algo real está pasando aquí. Ya sea que estés de acuerdo con cada movimiento o no, una cosa es cierta. El Papa León XIV hizo algo que pocos se atrevieron a intentar. Él tomó la cruz y soltó los aplausos. Y ahora el mundo está observando. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos vídeos vamos a profundizar aún más en las palabras de Jesús que pocos conocen y cada detalle puede transformar tu fe. Si esta historia logró conmoverte, te invito a compartirla con alguien que aún cree en el fondo que la fe debería sentirse como un verdadero hogar, cálido y acogedor. También puedes dejar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. No te olvides de presionar el botón de me gusta si este mensaje resonó contigo y asegúrate de suscribirte para seguir recibiendo más historias reales que en su momento el mundo nunca estuvo destinado a conocer.